Muy bien, jóvenes señoritas, buenos días. Vamos a empezar la clase, continuando siempre con el tema que estuvimos viendo o que estamos viendo. La última vez habíamos conceptualizado ya, la última clase, habíamos conceptualizado ya lo que es el problema de la ruta más corta. Y decíamos que cuando hablamos de la ruta más corta, el algoritmo de la ruta más corta consiste, si es necesario, en una modalidad de problemas de redes donde necesariamente va a partir de un nodo origen a un nodo destino, sin importar cuántos nodos está pasando dentro de lo que es la ruta. El objetivo principal va a ser de esto, encontrar la ruta más corta para poder optimizar los beneficios. No es como en el anterior caso, en el árbol de extensión, buscar la ruta más corta, pero para poder llegar a todos los nodos. En un ejemplo decíamos, por ejemplo, una distribuidora X de cualquier producto. Entonces, en el árbol de extensión mínima va a buscar la ruta más corta para poder llegar a todos sus distribuidores, a todas sus tiendas, a todos sus puestos de consumo. Mientras que la ruta más corta nos indica para poder llegar de un nodo origen a un nodo destino, por donde puede ser lo más beneficioso, lo más económico y lo más rápido. En ese va a consistir entonces lo que es, reitero, el problema de la ruta más corta. Entonces, a partir de ahí, también en la clase anterior ya estuvimos viendo un ejercicio, planteamos un ejercicio donde decía así, en el ejercicio siguiente, en el siguiente diagrama, perdón, que se presenta a continuación, encontrar la ruta más corta desde el punto origen hasta el punto de T para optimizar el transporte. O sea, lo que se está buscando en este caso, lo que nos piden desde el punto origen hasta un punto T, buscar el camino más óptimo posible para lo que es la organización, la empresa, el negocio, en fin. A partir de ahí, entonces, entramos también, ya habíamos mostrado lo que es ese diagrama que nos planteaba, es el diagrama donde desde el punto O hasta el punto T vamos a buscar por dónde será la ruta más óptima, en este caso, para poder llegar o para poder trasladar nuestra mercadería desde el punto O hasta el punto T. Entonces, para lo cual vamos a ir utilizando una etiqueta conformada por XY, que el X va a ser las distancias, decíamos, de un nodo a otro nodo. Entonces, y el Y va a ser el lugar de procedencia. Entonces, por ejemplo, para A va a proceder de O, para B va a proceder de O, para C va a proceder de O. Entonces, a partir de ahí, en base a eso, empezamos a resolver el problema, que prácticamente aquí habíamos quedado la anterior clase, ¿no es cierto? Entonces, empezamos a registrar, a ver, un ratito, los dejaré entrar a los atrasados. Muy bien, entonces empezamos a resolver el ejercicio. Primero, llenando las etiquetas para cada nodo, que va a estar conformado de X y Y. Entonces, para lo cual vamos a registrar acá, entre paréntesis, en este caso, distancia 0, porque se siempre va a partir, y procedencia también 0. A partir de ahí, nos vamos al primer nodo. Entonces, registramos la distancia. La distancia de entre O y A es 5, ¿no es cierto? Y la procedencia, ¿de dónde procede este? De O. Y para no confundir con 0, voy a hacer nomás en letra de imprenta.
por un lado. Por otro lado, llenamos también acá. Entre O y B, entonces el valor sería 7, o sea, la distancia. Y la procedencia también O. Y por otro lado, para buscar la solución, también en este caso la distancia sería 8 entre O y C y la procedencia O. Hasta ahí no hay ningún problema. Muy bien, pasamos al siguiente, pero antes de pasar al siguiente, vemos todavía que a su vez el B tiene también procedencia desde A. Entonces llenamos acá esa procedencia. En este caso, ¿cómo se va llenando? Al 5, que ya está en el A, vamos sumando la otra distancia que es entre A y B. Entonces, 5 más 4 es 9, en este caso con procedencia de A. Muy bien, antes de hacer el ejercicio correspondiente, cesaremos lo que es el C más, y del C también proceden de dos lugares, ¿no es cierto? Del O que ya está llenado y del B. Entonces del B, antes de registrar esto, primero se analiza y en este caso las condiciones que se tiene que ir cumpliendo, siempre se va a ir eligiendo, en este caso, la ruta, o sea, el valor más corto para ir computando. ¿Por qué? Porque estamos buscando, en este caso, la ruta más óptima y a través de esto, por ende, nos va a salir más beneficioso en cuanto a lo económico. Entonces, ¿qué se hace para seguir continuando? Entonces, el siguiente paso va a ser de ir anulando los datos que no nos van a servir o los datos mayores. Vamos a trabajar siempre con los datos menores. ¿Por qué? Porque estamos tratando de minimizar. Y dentro de lo que es el transporte, en la mayoría de los casos siempre va a ser el de minimizar. Entonces, ¿qué hacemos? Tarjamos el dato mayor. Entonces, una vez tarjado, tomamos en cuenta el dato menor, 7. Entonces, en ese caso, de igual forma, llenamos aquí el valor y el mismo procedimiento hacemos. 7 más la distancia entre B y C sería 10, ¿no es cierto? En este caso, la procedencia va a ser B. Muy bien, una vez cumplido esto, al igual que el anterior, también escogemos las distancias menores y los mayores vamos cargando. Entonces 8 con procedencia de O y 10 con procedencia de B, entonces lo que trabajamos es 10. Muy bien, una vez concluido este paso, pasamos a los siguientes. Para el D hay dos procedencias, A y B. Muchos me dirán, ¿y el de acá es no proceder? No, en este caso habíamos dicho en la parte de la conceptualización, en este caso no acepta condiciones de negatividad, o sea, no es como en el anterior caso que hemos visto en la ruta de expansión o árbol de expansión mínima, que podían retroceder. ¿Para qué? Para llegar a todos los nodos, ¿no es cierto? En este caso no. Muy bien, entonces registramos, por un lado, A, D. Entonces vamos a registrar, acá abrimos y decimos, en este caso, 5 más 8 sería
13 con procedencia de A, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, también hay otro dato. En este caso, la procedencia de B. 7 más 10 sería 17, ¿no es cierto? Con procedencia, en este caso, de B. Muy bien. Ahora, antes de continuar al E, tenemos procedencia de D. Entonces, analizamos todavía, en este caso, para ver a ver cuál eliminamos. 13 y 17. 17 en este caso sería el valor máximo o la distancia máxima, entonces eliminamos 17. Luego pasamos a lo que es el E. El E tiene dos procedencias, en sí tres procedencias, desde el D, desde el B y desde el C, ¿no es cierto? Entonces, desde el D, primero iremos, o desde el C, como quieran, o desde el C primero, aquí vamos a registrar. Desde el C sería 8 más 10, entonces 8 más 10, en este caso sería 18, con procedencia de C, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, sería 7 más 8, 15, con procedencia de B. Y por otro lado, 13 más 4 sería, en este caso, 17, ¿no es cierto? Con procedencia de D. Muy bien, entonces una vez resuelto esto, buscamos la menor distancia y eliminamos las distancias grandes. En este caso, 18 lo eliminamos y también 17D lo eliminamos. Luego pasamos a lo que es el F. El F, entonces, de nuevo, registramos, entonces, acá vamos a registrar la procedencia de E a F. Entonces, 15 más 3 sería 18 con procedencia de E, por un lado. Por otro lado, acá, 8 más 7, 15, con procedencia de C. Muy bien, una vez concluido, antes de llegar a la final, también pasamos al mismo procedimiento. En este caso, vamos a eliminar, al igual que los anteriores, la ruta más larga, claro, la ruta más larga, y nos vamos a quedar con la ruta más corta. Entonces, 18E eliminamos y nos quedamos con 15C. Y finalmente llegamos a lo que es, en este caso, el destino final, el 7. El 7 digo el T. Entonces, a partir de ahí, tiene tres procedencias. La primera procedencia, a ver, registraremos acá. Entonces, en este caso, va a ser 15 más 8, sería 23, con procedencia de F, por un lado. Por otro lado, aquí registraremos 15 más 7 sería 22, con procedencia de
E. Y finalmente, aquí arriba registraremos 13 más 6, 19, con procedencia de D. Muy bien, entonces el siguiente paso, al igual que los anteriores, es el de eliminar las distancias más largas, 23F y 22E. Muy bien, una vez habiendo cumplido esto, llegamos a la conclusión de que, en este caso, 19 sería la distancia, en este caso, o más corta, o en este caso, si hablamos de costos, por decir, por acá, nos cuesta 5, por este lado 5 bolivianos, por decir, por este lado 7 bolivianos, por este lado 8. Si hablamos en términos de unidades monetarias, 19 bolivianos, posiblemente por quintal, o por, o sea, así, a cambio de alguna unidad de medida también. Ahora, si hablamos de kilometraje, puede ser 19 kilómetros. Entonces, o si hablamos de alguna otra medida. Por tanto, en este caso vamos a llamar nomás 19 unidades, que pueden ser dólares, bolivianos, metros, puede ser kilómetros, en fin. Entonces, estamos hablando de los beneficios, tanto de lo que son los costos y la distancia. A partir de ahí, si la pregunta es, a ver, si estos son los valores o los costos por entre nodo y nodo, entonces el costo va a ser 19 bolivianos por sí. Si hablamos de distancias, va a ser 19, puede ser kilómetros, o 19 metros, o 19 hectómetros, en fin. Muy bien. ¿Y cuál es la forma para comparar ya y sacar lo que ya es la ruta más óptima? Entonces empezamos a retornar restando, en este caso, con los valores minimizados, con los valores óptimos, el valor que se ha encontrado. Entonces, en este caso, sería 19 menos 6, 13. ¿No es cierto? Hasta ahí sí está bien. 19 menos 7, entonces va a ser ya en este caso 12. Y no coincide con el 15, que era el óptimo. Por tanto, se desecha este nodo. 19 menos 8, 11. Por tanto, no coincide con el valor menor que se había escogido, que era 15. Por tanto, escogemos 19. Menos 6 era 13. Entonces, elegimos la primera ruta, que va a ser favorable. Muy bien, una vez habiendo escogido, seguimos retornando. La misma operación hacemos para los dos nodos. 13 menos 10 sería 3, pero en este caso el valor óptimo era 7, por tanto no coincide. 13 menos 8, 5, sí coincide, por tanto la ruta va a ser esto. Y finalmente, bueno, esto ya en forma ascendente ya no se puede hacer, entonces 5 menos 5, 0. Entonces, la ruta óptima va a ser, y aquí registramos entonces, la ruta óptima va a ser partiendo de O, así con minúsculas sí me voy a hacer para diferenciar, pasando por el nodo A, pasando por el nodo D y finalmente llegando al nodo T.
que sería igual a 19 unidades. Pueden ser, reitero una vez más, si es en unidades monetarias, la moneda que se va a utilizar en la instructiva, y si es en distancias, seguramente kilómetros o metros, en fin. Entonces, cuando decimos unidades, estamos dejando abierto de acuerdo al ejercicio que nos vamos a ir, que nos van a ir planteando. Entonces, la interpretación final para este diagrama, para llegar desde el punto óptimo, o perdón, desde el punto O, que sería origen, punto origen, hasta el punto destino, que sería el T, la ruta más óptima va a ser desde el punto origen pasando por el nodo A, pasando por el nodo T y finalmente llegar al destino final, que en total llegaría a ser de 19, si es en kilómetros, si es en pasajes o en pago de pasajes, 19 bolivianos, por decir, por quintal. Entonces, esa es la forma de utilizar este algoritmo llamado la ruta más corta. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, en vista de que no hay ninguna pregunta, entonces... Una bonita, una bonita. Si no hay, pues contraete el pan de arroz, compra así una a ver, su micrófono, por favor. Entramos al problema del flujo de costo mínimo. Este no es tanto otro algoritmo que vamos a ir utilizando, sino que este, de a poco, ya se va ensanchando, si vale el término, con los dos algoritmos que posteriormente vamos a ir viendo. Entonces, a partir de ahí, cuando hablamos del problema del flujo de costo mínimo, estamos hablando que dada una red con requerimientos mínimos, se desea encontrar un valor mínimo, ¿no es cierto? Que eso va a ser siempre nuestros objetivos cuando hablamos, en una gran mayoría, cuando hablamos del problema de transporte. Entonces, se deseaba, o el valor deseado va a ser siempre buscar el valor mínimo del flujo, que debe pasar a través de una red, o debe de ubicar siempre dentro de lo que es una red. Una condición necesaria para que el modelo tenga solución factible es que el flujo total generado en los nodos origen sea igual al flujo total absorbido por los nodos destinos. Entonces, a partir de ahí, ya sea en PERT y CPM, vamos a estar viendo cómo se resuelven este tipo de problemas cuando se nos presenta, buscando siempre el flujo de lo que es el costo mínimo. Cuando esta condición no se cumple, en los que la oferta es diferente a la demanda, entonces se van a ir generando ciertos nodos ficticios que van a ir absorbiendo o que generan cierta absorción a lo que es el flujo. Los costos asociados a los arcos que parten o llegan a estos nodos, finalmente siempre, como en el caso anterior, va a ser cero. Va a partir de cero y al regresar también va a terminar en cero. A continuación podemos ir describiendo lo que es el flujo del costo mínimo. La red va a ser una red dirigida, conexa hacia donde los nodos van a estar, que posteriormente decimos, al menos uno de los nodos es nodo puente, uno de los nodos va a ser nodo demanda y los otros va a ser nodo alguna vez transbordo, y si no hay transbordo igual, pero va a ser siempre, al igual que en el anterior caso que hemos visto, el objetivo va a ser siempre dirigido desde el nodo puente o nodo origen al nodo destino o nodo final. Se va a ir permitiendo el flujo a través de un arco solo en la dirección indicada por la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad de lo que es el arco. Entonces, así, de esa forma, lo conceptualizamos, lo que es, en este caso, la introducción como problema de flujo de lo que es el costo mínimo.
La red va a tener suficientes arcos como suficiente capacidad para poder permitir que todos los flujos generados por los nodos fuente lleguen a los nodos demanda. Empezamos ya a hablar de lo que es una parte de lo que es la oferta y otro lo que es la demanda. Y de acuerdo a eso ya se van a ir trazando. Y el objetivo va a ser siempre el de minimizar lo que es el costo total de enviar el suministro disponible a través de la red para satisfacer la demanda. O sea, el objetivo principal, a partir de aquí para allá, cuando vayamos viendo los dos algoritmos que nos faltarían, va a ser siempre el de minimizar. En este caso ya empezamos a hablar de técnicas, ya no tanto solamente de algoritmos, sino de técnicas, que esas técnicas nos va a permitir siempre minimizar el costo total de enviar una mercadería, de enviar una carga, de enviar un suministro, un producto disponible a través de lo que es la red, en este caso buscando la red más corta para satisfacer lo que es la demanda que va a partir del otro punto, del otro lado. Entonces, a partir de ahí, empezamos a entrar a ver lo que es las siguientes técnicas, que serían el PERT y el CPM. PERT, ¿qué quiere decir PERT? En idioma español se denomina, cuando hablamos de PERT, estamos hablando de las técnicas de revisión y evaluación de programas o proyectos. Entonces, eso es lo que se nos tiene que ir grabando. Las técnicas de revisión y evaluación de proyectos o programas. Entonces, parecería que al revés estamos hablando de técnicas de revisión y evaluación de programas o proyectos. Comúnmente referido con la abreviatura PERT, que del inglés proviene Program Evaluation and Review Techniques, o técnicas de revisión y evaluación de programas o proyectos. Es una técnica estadística y modelo probabilístico. Es una técnica estadística porque en base a los datos estadísticos, a cuadros estadísticos va a ir funcionando. Y es modelo probabilístico porque en base a ciertas probabilidades de cumplir se va a ir pronosticando. Dentro de lo que es la administración y gestión de proyectos. PERT es básicamente un modelo para analizar las tareas involucradas en completar un proyecto dado, especialmente el tiempo para completar cada tarea e identificar el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto total. Cuando hablamos de PERT, decimos que es una técnica estadística y modelo para la administración, modelo probabilístico para lo que es la administración y gestión de proyectos. Esta técnica fue inventado en 1958 al 50, del 55 al 58 aproximadamente, por la Oficina de Proyectos Especiales de la Marina de Guerra del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es un método para analizar las tareas involucradas, decíamos, en completar un proyecto dado, especialmente el tiempo para completar cada tarea, e identificar el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto total. El método PERT, entonces, decimos, es un algoritmo basado en la teoría de redes diseñado para facilitar la planificación de proyectos. El resultado final de la aplicación de este algoritmo será un cronograma para el proyecto.
en el cual se podrá conocer la duración total del mismo, por un lado, y la clasificación de las actividades según los criterios que se vaya presentando, según su criticidad. Se desarrolla mediante intervalos probabilísticos. Por eso también se considera que es un modelo probabilístico, considerando tiempos optimistas, probables y pesimistas. Entonces, a partir de ahí, a partir de esos 3 puntos, vamos a ir utilizando este algoritmo. Es un algoritmo diseñado para una eficiente planificación de proyectos, desde el comienzo hasta el final, desde el punto origen hasta el punto destino. El resultado de la aplicación de este algoritmo va a ser un cronograma de tareas, habíamos mencionado, ¿cierto? La parte más famosa de PERT son las redes, diagramas de líneas de tiempo que se van a ir interconectando. Entonces, así hemos conceptualizado ya una parte de lo que es el sistema PERT. La próxima clase vamos a seguir conceptualizando y de a poco ya vamos a ir viendo las fórmulas y de a poco ya vamos a estar viendo también la parte práctica de lo que es esta técnica de revisión y evaluación de proyectos o programas. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. En vista de que no hay ninguna pregunta, vamos a quedar ahí. No sin antes agradecerles por su buena voluntad, por la asistencia a clases. Y nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Y con voluntad ya, porque con más ganas, porque ya se acaban los parciales. Y para seguir avanzando lo que nos falta. Muy bien, que les vaya bien, cuídense mucho. Hasta luego, jóvenes señoritas.